Bueno, muchachos, continuamos con la segunda parte. Entonces, por favor, tener presentes las partes del calibrador. Bien, ahora a lo que vamos. Algunas formas de medir. Observen las dos siguientes gráficas. Entonces, ¿cómo se miden los diámetros externos? Entonces, en la gráfica de la izquierda observamos que con las mordazas inferiores o de medidas exteriores, pues se puede tomar una excelente medida. Para las interiores se utilizan las mordazas superiores. Entonces son especializadas para agujeros. Mencionaba en la anterior parte que para un agujero o para un cilindro hueco, entonces es bien prudente esas mordazas. Para las profundidades utilizamos la colilla. Si bien las mordazas superiores son utilizadas para tomar la medida de los agujeros, pero los diámetros, la colilla de profundidades, la coliza, sirve pero para la altura o la profundidad del agujero. ¿Cómo funciona, muchachos? Entonces, acá hay algo bien importante. Resulta que el calibrador, sin la utilización del nonio o vernier, prácticamente sería como una escuadra básica. Es decir, para medir milímetros, o bueno, centímetros o máximo milímetros. Pero gracias a que cuenta con el nonio, estamos hablando en este caso, o vamos a primero enfatizar con el nonio en centímetros. Con eso podemos acercarnos muy estrechamente a poder tomar mediciones de décimas de milímetro. Entonces, ¿qué es el nonio? Entonces, esta partecita de acá que encontramos, esta parte de aquí, a ver si la agrandamos un poco, esta parte, esta inferior que está aquí en centímetros, esa es la ampliación de 1 milímetro. Es decir, uno de estos pequeños que conocemos todos que es 1 milímetro, se amplió en toda esta parte. Observe que prácticamente ocupa como 4 centímetros. Claro, entonces los ingenieros que diseñaron pues el calibrador se dedicaron precisamente a tomar o a profundizar en una herramienta para que fuera más óptima en la medición, en este caso en el nonio, y esa fue la única manera que vieron para poder tomar mediciones acertadas con ello. Entonces, efectivamente, 1 milímetro cuando es ampliado 10 veces se convierte en un nonio. Es una escala auxiliar, como menciono aquí en este pie de página, una escala auxiliar que permite tomar mediciones más acertadas. Bien, y llegamos tal vez a la parte más importante de nuestra guía, y es cómo tomar mediciones, pasos básicos. Entonces, por favor, mucha atención y que lo vamos a replicar más adelante. Entonces, primero, cuando tenemos nuestra pieza a medir y tenemos nuestro calibrador, entonces abrimos la mordaza, ¿de acuerdo? Tomamos la medida, ya sea con las mordazas superiores o inferiores, no importa. Tomamos la medida y observamos que el cero del nonio se ubica en un lugar sobre la escala en centímetros. Vamos a hacer nuevamente el acercamiento de nuestra gráfica aquí. Simplemente observemos en nuestra gráfica que en este calibrador que está aquí abierto, en este calibrador abrimos las mordazas y el cero del nonio, mírenlo, el cero del nonio, no el borde, aquí estoy mostrando el borde, no, el cero del nonio que está más a la derecha se ubica en algún lugar acá en la escala de centímetros, ¿de acuerdo? Pero antes que eso debemos observar el paso B. Entonces, por favor,
tengámoslo presente, cuál es el que se va a utilizar allí. Entonces, nuevamente, aquí en los pasos básicos, entonces como primera medida, tenemos presente la medida en milímetros que hay antes del cero del nonio. Aquí coloco entre paréntesis, por ejemplo, 12 milímetros. Antes del cero del nonio, uno ha contabilizado dichos milímetros. Si usted ha pasado varios centímetros, pues hay que tener presente que cada centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, si sobrepasó, por ejemplo, de 3 centímetros, pues entonces habrá de tener presente esa cuenta de 30 milímetros, más los que hay de allí en adelante, pero antes del cero del nonio. Entonces, aquí en el ejemplo digo 12, por ejemplo 12. Entonces se tiene presente. B. La marca del cero comúnmente se sitúa en alguna posición después de la medida en milímetros. Obviamente, y eso sí es más que claro, en algún lugar se debe ubicar ese cero del nonio. En general, podría decir que el 90% de las veces se va a ubicar entre 1 milímetro y otro. Siempre en algún lugar de ese espacio. El restante 10%, o si no, yo diría que el 5% puede ser de casualidad, que se ubicó perfectamente en la rayita del milímetro. Pero, repito, 90 o 95% de oportunidades se va a ubicar entre los milímetros. Y esa pequeña distancia es la que no podemos nosotros inventar ni tomar la medición con el ojo, porque es muy difícil que la acierte. Para ello, vamos a acudir a la lectura o a la apreciación que me brinda el nonio. Esa medida obviamente es una medida decimal. ¿Cuántas décimas de milímetro hay? No lo sabemos, nos lo dice obviamente las divisiones del nonio. Entonces aquí dice en el siguiente párrafo, dicha medida se interpreta observando cuál de las divisiones del nonio coincide con la escala fija. Por ejemplo, en este caso, la sexta división. Eso quiere decir que se va a tomar 0,6 décimas. Sigamos en la siguiente parte del video.